se intensificó la carrera por las elecciones en el Estado de México y en otras entidades del país. Los presidentes de los partidos ya entraron de lleno en estas campañas para hablar de estas elecciones. Saludo a Luis Espino, experto en análisis del discurso. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Blanca, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues ya el domingo empiezan estas campañas electorales y antes de entrar de lleno con otros temas de los cuales también vamos a platicar sobre seguridad, justicia y la posición de las Fuerzas Armadas. Cuéntanos hasta ahorita cómo están siendo los discursos de estos presidentes de los partidos. Bueno, pues claramente el enemigo a vencer en estos casos es el PRI. Tenemos a los tres partidos compitiendo muy duro con un discurso que ha subido de tono mucho en las últimas semanas y lo que estamos viendo es al PRI muy fuerte en el Estado de México defendiendo pues un bastión fundamental para el presidente. El candidato a gobernador en el Estado de México pues es no solamente aliado político sino familiar cercano del presidente Peña Nieto. Vemos al gabinete muy activo también ahí en actividades proselitistas y pues ahí es el laboratorio, ¿no? Como se conoce al Estado de México, y también se están probando ahí los discursos, Blanca. Yo creo que ahí vemos al PAN enfocándose en los temas que le preocupan a la gente, la inseguridad y la corrupción, que es muy alta en el Estado de México. Vemos al PRI con la estrategia que ya le conocíamos y ya le habíamos visto el año pasado en las otras elecciones estatales, que más que defender la integridad de sus gobiernos o más que hablar de cómo solucionar el tema de la corrupción, el PRI centra su discurso en decir todos son iguales, todos los demás partidos están igualmente afectados por la corrupción que nosotros, y entonces esto tiene un efecto de desmovilización del electorado, hace que la gente se sienta decepcionada en todos los partidos y decida no ir a votar, lo que sabemos favorece el voto duro. Exactamente, el populismo, Luis, militares y banqueros, su discurso frente a Andrés Manuel López Obrador, ya lo veíamos en la pasada convención bancaria, donde incluso el título de esta edición número 80 era precisamente esto, libertad contra populismo, y es precisamente uno de los candidatos que es el único seguro en la boleta hasta este momento para la presidencial del 2018, Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, todo un evento le dedicaron los banqueros a López Obrador. Imagínate ya para que el tema del año fuera dilema global, liberalismo contra populismo, es porque ya están viendo que ese va a ser, digamos, lo que divida a la campaña de 2018 a la presidencia. Y lo que vemos y en el discurso de Luis Robles, del presidente de la Asociación de Bancos de México, es justamente una defensa del modelo actual económico y político de México, que él llama liberalismo. Otros te dirían que es neoliberalismo, que básicamente es democracia, libre mercado, estabilidad económica, creación de empleos, así lo define en su discurso. Y lo interesante es que reconoce las fallas de este modelo, del modelo que tenemos en México, que no es precisamente el liberalismo puro, pero bueno, discursivamente así lo encuadran, y dice cuáles son las fallas del modelo: violencia, falta de Estado de Derecho, corrupción, impunidad y una grave desigualdad social. ¿Dónde falla el discurso? Tú, cuando en un discurso hablas de un problema, también tienes que ofrecer una solución retórica a ese problema que estás describiendo para que tu audiencia entonces la puedas llamar a la acción, a resolver el problema. Y ahí los banqueros, el presidente de la Asociación de Bancos de México se queda corto en su discurso, porque aunque reconoce las fallas del modelo, no dice qué se tiene que hacer para resolverlas y no llama a la acción. Y comete un error que estamos viendo en el discurso del sector privado y de los sectores, llamémosle, más conservadores en el país, que es pensar que el problema del país es mantenernos unidos o recordar o valorar los avances económicos y la estabilidad económica. Porque incluso durante este discurso el presidente de México, Enrique Peña Nieto, los secretarios que estuvieron ahí presentes, sí ponían mucho énfasis en todo lo que se ha logrado en este sexenio, llamadas reformas estructurales.
discurso que aquí en esta mesa muchas veces hemos comentado, que cada vez emociona a menos personas y cada vez convence menos, no por las reformas, que hay algunas muy defendibles como la educativa, pero sí por el desempeño del gobierno. En la mente de la mayoría de la sociedad, hablar de reformas estructurales es hablar de el desempeño de este gobierno. Ya están muy soldadas, digamos, ¿no? En el imaginario. Entonces ya cuando el gobierno sale a hablar de las reformas, pues se ve afectada la aprobación de las reformas por el desempeño y la imagen y la popularidad del presidente y del gobierno. Pero aquí el tema importante es si el sector privado, si los banqueros quieren hacer una defensa de las cosas que se han logrado, de la democracia liberal, del libre mercado, de la estabilidad económica, su discurso sí tiene que ser más fuerte, más emotivo, con mayor convicción para resolver los problemas, las limitaciones y las fallas del modelo, que las tienen identificadas: Estado de Derecho, impunidad, corrupción y desigualdad. Si la élite empresarial del país no comienza a hablar de esos temas y a plantear soluciones ya realmente más de fondo en su discurso, creo que la defensa de la estabilidad, de la democracia y de todo lo que nos interesa sí se va a quedar corta. Exactamente. Luis, quiero preguntarte por qué los banqueros toman esta bandera de ir en contra del populismo, cuando vemos que incluso algunos empresarios ya están del lado de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no veíamos en el 2012. Bueno, el tema de la cargada, digamos, de los empresarios a favor de López Obrador es relativo, y Morena y López Obrador y sus voceros sí lo han usado con mucha habilidad para generar esta imagen de que hay una oleada a favor. Pienso que el sector privado está siendo precavido, está teniendo un acercamiento para ver qué es lo que trae López Obrador en el tintero y cuáles son sus ideas, etcétera. Pero no es nuevo, Blanca. En 2005 pasó, en 2011 pasó, en los años previos a las otras dos elecciones en las que participó López Obrador, se hablaba mucho de reencuentros en secreto, de reuniones privadas, de acercamientos con todos estos colaboradores del área económica, empresarial de López Obrador. Creo que no es nuevo eso. Ahora, por un lado, sí hay mensajes encontrados de los dos lados. Del lado del sector privado a veces dicen: no, lo vemos como un peligro, o trabajaremos con el presidente que llegue, pero por el otro lado te organizan un evento donde te dicen que lo opuesto del liberalismo es el populismo, y en el discurso te lo definen, el populismo, los banqueros, como líderes carismáticos que pretenden representar al pueblo y que ofrecen soluciones fáciles de vender, que son falsas. Pues de quién están hablando. Del Mesías. Y no son términos muy halagadores, además. Exactamente. Entonces hay contradicciones interesantes. Perfecto. Luis Espino, gracias por estar esta noche con nosotros. Te vemos el próximo martes. Claro que sí, gracias a ti. Ya encampañados. Ya en plena campaña. Perfecto, gracias. Ahí lo tiene usted, y vamos a continuar con más información, porque en un encuentro con